Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra videosesión número 22, titulada ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas, PNUMA. En sesiones anteriores, pues hemos estudiado la Organización de las Naciones Unidas como un sistema institucional complejo, integrado, pues, por órganos, no sé si está grabando, sí, por órganos principales, programas, fondos, agencias especializadas y mecanismos de cooperación internacional. Dentro de ese entramado institucional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues ocupa un lugar central porque representa la principal autoridad ambiental dentro del sistema de Naciones Unidas. Hablar de PNUMA no significa únicamente hablar de, de una institución técnica dedicada a producir informes o recomendaciones ambientales. Significa estudiar una pieza fundamental de la gobernanza ambiental internacional, porque este programa articula ciencia, derecho, política pública, cooperación internacional, financiamiento, asistencia técnica y sobre todo seguimiento de los compromisos ambientales asumidos por los estados. El PNUMA tiene como mandato general establecer la agenda ambiental mundial, promover la aplicación coherente de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de Naciones Unidas y actuar como un defensor autorizado del medio ambiente global. Y esta idea permite comprender por qué su trabajo tiene relevancia jurídica, política, institucional y científica. La importancia del PNUMA se comprende mejor si partimos de una realidad. Los problemas ambientales contemporáneos no se detienen en las fronteras estatales. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plásticos, los productos químicos peligrosos, la degradación de los ecosistemas, la desertificación los conflictos asociados, por ejemplo, a recursos naturales o la crisis hídrica requieren respuestas coordinadas. Y en esta sesión vamos a analizar el PNUMA desde una perspectiva jurídica institucional. Primero revisaremos su origen, ubicación y ubicación dentro del sistema de Naciones Unidas y después estudiaremos su mandato y sus principales funciones. Posteriormente abordaremos sus áreas estratégicas de trabajo y finalmente vamos a reflexionar sobre su importancia en el derecho internacional ambiental y para el cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados. Y bueno, ¿por qué estudiar el PNUMA? Para entender el surgimiento del PNUMA, debemos regresar sobre todo a la década de los 70, un momento clave para la consolidación del derecho internacional ambiental contemporáneo. Antes de esa década existían normas internacionales relacionadas con ciertos recursos naturales, navegación, pesca, protección de especies o contaminación transfronteriza. Sin embargo, no existía todavía esa visión integral del medio ambiente como un asunto de interés común de la humanidad. El ambiente era tratado de manera fragmentada, normalmente vinculado a sectores específicos. Y el punto de inflexión fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Esta conferencia marcó el nacimiento formal de la Agenda Ambiental Internacional moderna. En ella, recordarán en las sesiones pasadas, se reconoció que el deterioro ambiental podían afectar la vida, la salud, el desarrollo y la dignidad humana. Como resultado de este proceso, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mediante la Resolución 2997 de 1972. Desde entonces, el PNUMA se convirtió en la institución encargada de coordinar la agenda ambiental dentro del sistema de Naciones Unidas. La creación del PNUMA respondió pues, a una necesidad concreta. La comunidad internacional requiere un órgano especializado que diera seguimiento a los problemas ambientales, promoviera la cooperación entre estados y facilitara la construcción progresiva de normas, principios y políticas internacionales en materia ambiental. Desde su origen, el
PENUMA no fue creado como una agencia especializada con autonomía plena en el mismo sentido que fue la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo. Se constituyó como un programa dentro del sistema de Naciones Unidas y esta característica explica su naturaleza institucional. Combina funciones normativas, técnicas, científicas, de coordinación y de asistencia, pero no opera como un tribunal ni como un órgano de facultades coercitivas directas sobre los estados. Su fuerza no depende de imponer sanciones, sino de su capacidad para generar conocimiento confiable, construir consensos, orientar a procesos normativos, apoyar la implementación de acuerdos ambientales, multilaterales y servir como una plataforma de cooperación internacional. Y desde el punto de vista institucional, el PENUMA es un programa eh, de las Naciones Unidas y cuenta con su propio órgano rector. En los documentos de ese mismo, o sea, si ustedes buscan ese programa en la página oficial de la ONU, por favor, ahí en ese documento se reconoce que tiene la condición de órgano subsidiario de la Asamblea General y que su mandato fue formulado originalmente en la resolución 2997 de 1972. Se los voy a compartir en material de apoyo. Recuerden, ahí van a tener varias lecturas de apoyo. Les pongo así, lectura recomendada, para que ustedes las revisen, las analicen, no se queden con nada más el video y ya. Ustedes también revisen material, por favor. Esta naturaleza jurídica tiene varias implicaciones. En primer lugar, el PENUMA no es un Estado ni una organización internacional independiente. En sentido clásico, forma parte del sistema de Naciones Unidas y actúa dentro de sus reglas administrativas, presupuestarias y programáticas. El PENUMA no sustituye a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Los estados siguen siendo los sujetos principales del derecho internacional y los responsables de cumplir tratados, principios y compromisos ambientales. El PENUMA acompaña, orienta, coordina y apoya, pero no reemplaza la responsabilidad estatal. En tercer lugar, cumple una función de liderazgo ambiental. Dentro del sistema de Naciones Unidas, esto significa que debe de promover coherencia entre los distintos órganos, programas y agencias que trabajan en temas vinculados con ambiente, desarrollo, salud, agricultura, alimentación, industria, comercio, energía y derechos humanos. Su legitimidad deriva de las decisiones de los Estados miembros y de la Asamblea General. Su capacidad de incidencia se fortalece mediante la producción de información científica, la asistencia técnica y la articulación de actores internacionales. El mandato del PENUMA puede explicarse a partir de 4 grandes funciones. La primera consiste en mantener bajo estudio la situación del medio ambiente mundial. Esto significa observar, analizar y evaluar el estado del planeta mediante informes, diagnósticos ambientales, alertas tempranas y estudios sobre temas emergentes. La segunda función consiste en prestar asesoramiento normativo y proporcionar información anticipada. El PENUMA pues ayuda a los estados, pues, a que creen, a formular sus leyes, sus políticas públicas, sus planes, sus estrategias y programas ambientales. Y esta función resulta especialmente importante para países que requieren fortalecer sus capacidades institucionales o implementar compromisos internacionales. Una tercera función que tiene el PENUMA es encauzar y promover la cooperación internacional. El PENUMA facilita el diálogo entre estados, organismos internacionales, sociedad civil, la academia, los pueblos indígenas, los sectores privados y sobre todo la comunidad científica. Los problemas ambientales pues, requieren de cooperación técnica, financiera, normativa y política. La cuarta función consiste en facilitar la elaboración y la aplicación y evolución de sus leyes, sus normas y estándares ambientales. Esta dimensión conecta directamente al PENUMA con el derecho internacional ambiental porque contribuye al desarrollo progresivo de instrumentos, principios y mecanismos, sobre todo, de seguimiento. Por ello, su trabajo pues tiene una doble dimensión.
Es técnico y científico porque estudia el ambiente y produce conocimiento, pero también es jurídico y político porque orienta la creación de normas y fortalece instituciones y apoya el cumplimiento, sobre todo, de compromisos internacionales. La gobernanza ambiental internacional pues, se refiere al conjunto de instituciones, eh, normas, lo habíamos visto en nuestra unidad pasada, procedimientos, recuerden, actores y mecanismos mediante los cuales la comunidad internacional que busca, pues prevenir, reducir y responder a los problemas ambientales globales. En este sentido, el PENUMA ocupa un papel central porque intenta ordenar un sistema que por naturaleza es complejo y fragmentado. El derecho internacional ambiental se ha construido a través de múltiples tratados sobre cambio climático, biodiversidad, desertificación, sustancias químicas, residuos peligrosos, ozono, especies amenazadas, humedales, contaminación marina, acceso a la información ambiental. Y esta diversidad normativa es positiva porque permite atender problemas específicos, pero también genera desafíos de coordinación. Cada tratado tiene sus propias conferencias de las partes, órganos científicos, secretarías, reglas de cumplimiento, mecanismos financieros y calendarios. El PENUMA busca atender ese problema promoviendo una coherencia y sinergias entre acuerdos ambientales multilaterales, los organismos de Naciones Unidas y las políticas nacionales. En el plano internacional promueve coherencia dentro del sistema de Naciones Unidas. En el plano nacional apoya a los países en la elaboración y aplicación de políticas, leyes e instituciones ambientales. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta relación es importante porque los compromisos ambientales internacionales solo tienen impacto real cuando se traducen en políticas públicas, leyes nacionales, instituciones capaces, presupuestos suficientes y mecanismos de cumplimiento. El cambio climático es una de las áreas más relevantes del trabajo que hace PENUMA. Su papel consiste en apoyar a los países para avanzar hacia esos modelos de desarrollo resilientes del clima y con bajas emisiones de carbono. El PENUMA no va a sustituir la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ni el Acuerdo de París. Sin embargo, sí contribuye a la implementación de acciones climáticas mediante evaluaciones científicas, asistencia técnica, apoyo a políticas públicas, promoción de energías limpias, eficiencia energética, adaptación basada en ecosistemas y fortalecimiento de esas capacidades. Desde una perspectiva jurídica, el cambio climático exige comprender la relación entre obligaciones internacionales, responsabilidades diferenciadas, financiamiento climático, transferencia tecnológica, justicia climática y derechos humanos. El PENUMA aporta evidencia y asistencia para que los estados traduzcan sus compromisos internacionales en políticas internas. Otra área estratégica del PENUMA es la relación entre ambiente, desastres y conflictos. Los recursos naturales pueden ser causa, factor gravante o consecuencia de unas situaciones de crisis. En contextos de guerra, desastres naturales o crisis humanitarias, los ecosistemas pueden quedar gravemente dañados. La contaminación del agua. Permíteme tantito, porque si no me... Perdón. Decía que en estos contextos de guerra, desastres naturales o crisis humanitarias, bueno, pues los ecosistemas pueden quedar gravemente dañados, o sea, no nada más pérdidas humanas, sino también la parte de los ecosistemas. La contaminación del agua, la destrucción de infraestructura, la pérdida de medios de vida, el desplazamiento de la población y la explotación irregular de recursos naturales aumentan la vulnerabilidad de las comunidades. El PENUMA apoya mediante evaluaciones ambientales, gestión de riesgos, recuperación sostenible y asesoría para prevenir que la degradación ambiental contribuya a nuevos conflictos. Y en esta área pues, se conecta con el derecho internacional ambiental, con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y la seguridad internacional.
La gestión de los ecosistemas pues busca proteger los servicios que la naturaleza proporciona a la humanidad: agua, alimentos, regulación climática, polinización, protección costera, fertilidad del suelo, recursos genéticos y bienestar cultural. El PENUMA promueve enfoques basados en ecosistemas para conservar la biodiversidad y mejorar la gestión de las tierras y aguas, proteger costas y sobre todo océanos, así como fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales. La forma en que se gestionan esos ecosistemas repercute directamente en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la salud de las comunidades. Y desde un punto de vista jurídico, esta área se relaciona con el Convenio sobre Diversidad Biológica, los compromisos multilaterales en materia de biodiversidad, los derechos de las comunidades indígenas, las áreas naturales protegidas, los recursos energéticos, los conocimientos tradicionales y la equidad intergeneracional. El manejo de los productos químicos y desechos es otro ámbito prioritario del PENUMA. Las sustancias peligrosas, residuos electrónicos, desechos industriales, contaminación por mercurio, plaguicidas, plásticos o residuos peligrosos tienen efectos graves ¿en dónde? Pues en nuestra salud humana y en el ambiente. El PENUMA apoya a los estados en la gestión racional de los productos químicos y residuos, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la implementación de acuerdos ambientales multilaterales relacionados con esta materia. Este tema se relaciona con los instrumentos como el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Minamata sobre el mercurio. Y claro que desde la perspectiva jurídica se trata de un campo donde el principio de prevención, el principio precautorio, la responsabilidad extendida del productor, el control transfronterizo y la protección de la salud pública, pues son esenciales. El PENUMA también trabaja en eficacia de recursos, consumo y producción sostenibles, economía verde y modelos de desarrollo que reduzcan la presión sobre los ecosistemas. El principio de hacer más con menos implica desvincular el crecimiento económico del uso intensivo de recursos naturales y sobre todo de los impactos ambientales. Y esta idea resulta fundamental porque muchas crisis ambientales tienen un origen en patrones insostenibles de producción y consumo. No se trata únicamente de conservar áreas naturales, sino de transformar la manera en que se produce, se consume, se transporta, se desecha y se financia la economía. En términos jurídicos, esta área se relaciona con políticas de economía circular, compras públicas sostenibles, responsabilidad empresarial, regulación de cadenas de suministro, etiquetado ambiental, fiscalidad verde y estándares, sobre todo, de sostenibilidad. El PENUMA tiene una función también de que examinar de manera constante el estado del medio ambiente mundial, y esto implica generar datos, evaluaciones, informes, alertas tempranas para aprovechar la toma de decisiones. Esta función fortalece la relación entre ciencia y derecho. El derecho ambiental no puede basarse solo en declaraciones generales. Necesita evidencia sobre la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las emisiones de carbono, la degradación de suelos, la calidad del agua, riesgos emergentes y sobre todo la vulnerabilidad social. El PENUMA permite que las autoridades, la sociedad y los organismos internacionales cuenten con la información para actuar antes de que los daños ambientales se vuelvan irreversibles. El PENUMA y los acuerdos ambientales multilaterales, una de las contribuciones pues, más relevantes del PENUMA al derecho internacional ambiental es su relación con los acuerdos ambientales multilaterales. Estos acuerdos son tratados celebrados entre varios estados para atender problemas ambientales específicos. El PENUMA ha sido clave en el desarrollo, apoyo y articulación de diversos procesos convencionales. En algunos casos ha facilitado negociaciones, entre otros ha brindado apoyo técnico y entre otros ha albergado secretarías de convenios o ha colaborado estrechamente con ellas. Un tratado ambiental no funciona solo por existir, necesita
órganos pues de seguimiento, conferencias de las partes, mecanismos de información, asistencia técnica, financiamiento, criterios científicos, guías de implementación o espacios de cooperación. El PENUMA contribuye a crear esas condiciones. Desde el punto de vista, nosotros es útil comprender que el PENUMA no debe estudiarse como una institución aislada, sino como parte de una red de gobernanza ambiental multilateral. Para México y sobre todo para América Latina, el PENUMA tiene una relevancia especial porque nuestra región posee una enorme riqueza biológica, cultural y territorial. Cuenta con selvas, bosques, mares, montañas, desiertos, manglares, humedales y una gran diversidad de pueblos y comunidades. Al mismo tiempo, pues sí enfrenta graves problemas ambientales como la deforestación, la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad, la expansión urbana desordenada, esos megaproyectos con impactos socioambientales, conflictos por recursos naturales, residuos, cambio climático y sobre todo la vulnerabilidad ante los desastres. Ya lo hemos estado viviendo con estas temporadas de lluvias. El PENUMA puede apoyar a los países de la región mediante cooperación técnica, generación de información y fortalecimiento normativo. También hacia la asistencia en sus políticas públicas de los estados y la articulación en los acuerdos multilaterales. Para México, estudiar el PENUMA es relevante porque el país forma parte de los diversos tratados ambientales y participa en esos procesos multilaterales de los diversos tratados en los que está México relacionados con el cambio climático, biodiversidad, entre otros, ¿no? El PENUMA pues sí tiene fortalezas importantes, como ustedes van a ver en ese documento. Su primera fortaleza pues es la legitimidad internacional porque forma parte del sistema de Naciones Unidas y trabaja con los Estados miembros. Tiene otra fortaleza en cuanto a su capacidad científica porque produce y coordina información técnica relevante a la hora de tomar decisiones. Tiene una fortaleza de ser un papel articulador, ya que puede convocar a gobiernos, órganos internacionales, sociedad civil, la academia y el sector privado. También tiene la fortaleza de contribución jurídica porque apoya la creación, interpretación, implementación y fortalecimiento de normas ambientales. Sin embargo, también tiene límites. El PENUMA no es un tribunal internacional, no sanciona directamente a los estados por cumplir tratados ambientales y tampoco puede obligar por sí mismo a un estado a modificar su legislación o política pública. Su influencia depende de la cooperación, de la legitimidad, la evidencia científica, la presión política internacional y la voluntad de los estados. Por ello, su eficacia depende de lo que los estados cumplan, financien, legislen, implementen, cooperen y sobre todo rindan cuentas. Para cerrar ya esta videosesión, podemos afirmar que el PENUMA es pues, una institución clave de la gobernanza ambiental internacional. Su origen se encuentra en la necesidad de dar respuesta global a los problemas ambientales que comenzaron a visibilizarse pues con fuerza en la conferencia de Estocolmo allá en 1972. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la principal autoridad ambiental dentro del sistema de Naciones Unidas. Su mandato consiste en mantener bajo estudio la situación del medio ambiente mundial, generar información científica, promover cooperación internacional, apoyar la elaboración de leyes y políticas ambientales, fortalecer capacidades nacionales y articular la dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Y desde el punto de vista del derecho internacional ambiental, su importancia es evidente. El PENUMA contribuye a la construcción de estándares, al fortalecimiento de acuerdos ambientales y la promoción sobre todo del Estado de Derecho. Hasta aquí, bueno, pues a ustedes les va a permitir comprender que el PENUMA viene siendo parte dentro del derecho internacional. La protección ambiental, pues no depende únicamente de tratados o tribunales, sino también de instituciones capaces de producir conocimiento, coordinar actores, construir consensos y acompañar a los estados en el cumplimiento de sus responsabilidades. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.